el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Ezequiel 33, del verso 31. Vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti. Quiere decir, estarán frente a ti como pueblo mío. Y oirán, escucharán atentamente tus palabras, pero no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. No se orientarán con ellas, antes te halagarán con sus bocas, pero no te harán caso, porque el corazón de ellos anda en pos de la avaricia, de la codicia. O sea que para ellos vos no eres más que un cantor de amores, un serenatero, un simple serenatero, que tiene una hermosa voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando a ellos, al pueblo, viniere lo que he determinado y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos, aunque ahora no te crean. Esto nos muestra lo importante que es hacerle caso a la palabra. No se necesita tiempo y esfuerzo para ver más allá de la superficie de cualquier ser humano. Si somos observadores con demasiada frecuencia, nos vemos tentados a juzgar precipitadamente, porque la palabra de Dios dice: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juan 7:24. Porque normalmente nosotros vemos y juzgamos, pero juzgamos mal, porque juzgamos por las apariencias. No conocemos a la persona, no sabemos quién es, no sabemos de dónde viene, pero ya nosotros tenemos un concepto de lo que estamos mirando. Una de las más grandes debilidades humanas es esa disposición de juzgar o de calificar a las personas por la apariencia. O sea que juzgamos lo que vemos. Y muchas veces quedamos decepcionados de nosotros mismos porque nos equivocamos bien feo. ¿A cuánto les ha pasado así? Levante su mano. A todos nos ha pasado así. Si antes de juzgar a una persona le dedicamos tiempo para conocerla, quedaríamos sorprendidos, porque a veces lo que juzgamos bueno es malo y lo que juzgamos malo es bueno. Todos tenemos nuestros pequeños rasgos, características, detalles, comportamientos, imperfecciones. Por eso el Señor nos enseña que Él no juzga por las apariencias, sino por lo que ve en el corazón. Hasta en el mundo te aconseja: nunca juzgues un libro por su portada. ¿Has escuchado ese consejo? La palabra de Dios es clara. Por eso es que la palabra de Dios es clara. Y va dirigida a los que hacen alarde de la religión, alarde de su devoción. Parecen muy religiosos y muy santos, hasta tienen un lenguaje y un poder de convencimiento grande, pero su corazón no es recto delante de Dios, y es a ellos que se les acusa de tomar a la ligera la palabra profética más segura, que es la Escritura. Las personas a quienes Ezequiel habla
eran iguales que nosotros. Desde el principio el hombre tiene un corazón inclinado al mal. Si se fija, se va a dar cuenta que todo cambia menos el corazón del hombre. Por eso dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que no saben es que toda palabra predicada demanda, requiere una respuesta de los oyentes, porque la verdad es que la revelación viene para ponerla en práctica. Y lo que el hombre no sabe es que Dios tiene muchas cosas para darnos y su gran deseo es hacernos bien. Uno de los dones más preciados del hombre, ¿cuál sería? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería el don uno de los dones más preciados del hombre? Para mí es la vista. Porque puede ser la persona muda, pero la visión le da un panorama de su entorno. Puede ser la persona sorda, pero la vista le muestra alrededor y puede comunicarse con los ojos. Sin embargo, hay una ceguera que es peor que la física y es la ceguera espiritual. Porque por falta de visión espiritual, uno puede terminar en el mismo infierno y con vista física. Y todo órgano para comunicarnos con el mundo físico. La ceguera espiritual no nos permite ver. Es como si los ojos estuvieran cerrados con una capa de carnosidad. Todo lo ve nublado, por eso se ve sombras nada más. Y en el reino de los cielos hay que verlo para poder entrar. Juan 3:5 dice, y el que no nace del Espíritu no puede ver, no puede comprender, no puede distinguir el reino de Dios. Todos recibimos una vida natural por medio de nuestros padres y esa se llama vida de la carne. Pero cuando nacemos espiritualmente, esa vida la recibimos de arriba por el poder del Espíritu Santo. Nadie duda de su propia existencia, porque el hombre piensa, el hombre se mueve, el hombre hace proyectos, goza de la vida. Todo esto concierne a la vida natural, porque el hombre está gozando de lo natural, de lo que ve. Por eso dice la Escritura, el que es nacido de la carne, carne es. Y Juan 3:5 dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que la vida que procede o la vida que nace del Espíritu, ¿qué vendría a ser? Si el que nace de la carne es carne, el que nace del Espíritu es Espíritu. Esa es la vida que procede del Espíritu. Es misteriosa porque el Espíritu actúa en lo profundo del ser. Cuando miramos externamente a una persona, su apariencia, su conducta, sus actos exteriores, todo eso nos llama la atención, pero no vemos lo que Dios está haciendo dentro de la persona. Y Dios está trabajando y poco a poco los deseos, las ambiciones y el modo de actuar ya no son lo mismo que antes. Ahora hay un gusto especial por las cosas de Dios.
Por eso el Señor Jesús compara la actividad del Espíritu como el paso del viento, porque sentimos la brisa, pero no la vemos. El libro de los Hechos cuenta que cuando el apóstol Pablo visitó Atenas, le dolió, dice, su corazón de ver la ciudad, de ver toda la suciedad del pueblo, todos entregados a la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Es la adoración de dioses falsos. Ídolos, latría, adoración. Entonces, la idolatría es la adoración de dioses que no son dioses. Pablo entonces, cuando llegó a Atenas, sintió ese dolor en su corazón, porque vio una cantidad de dioses paganos que adoraban los atenienses. Tenían altares de sus dioses por todas partes. Y para no olvidarse de ninguno, tenían un altar donde decía al Dios no conocido. En la misma ciudad de Atenas, Pablo encontró un grupo de personas que lo único que les interesaba era escuchar cosas nuevas. Así que cuando escucharon ellos a Pablo hablando de la resurrección de Jesús, ellos comenzaron a prestar atención al mensaje. Porque la resurrección de Jesús era algo totalmente nuevo para ellos. Así que ellos escucharon, quedaron impresionados por la predicación de Pablo. Él argumentaba acerca de su fe, pero con todo lo que escucharon de boca de Pablo, no les pasó por la mente poner en práctica lo que oían. Solo creyeron, dice la Escritura, algunos. Se podía pensar que el viaje de Pablo a Atenas fue un fracaso, pero lo que pasó en realidad es que solo unos cuantos recibieron la vista espiritual. Por lo tanto, solamente unos cuantos también entraron en el reino de Dios. Los demás, los otros, ¿qué pasó con los otros? Siguieron ciegos, porque la cultura, el conocimiento los volvió necios. No estaban dispuestos a aceptar la verdad que predicaba Pablo, solo les atrajo la curiosidad. Hay dos ciclos, hay dos etapas, hay dos periodos que el cristiano está obligado a poner en práctica. Primero, tiene que escuchar el Evangelio para convertirse. Porque si no escucha el Evangelio, no se va a convertir. Y lo segundo es actuar, poner en práctica lo que escuchó, lo que oyó. Entonces, si queremos vivir mejor, necesitamos hacer cambio en función de lo que Dios nos está hablando. Porque cuando Dios te está hablando, no te está dando sugerencia. No dice, te sugiero que vengas a la iglesia cuando puedas. No le está diciendo a la gente, te sugiero que te arrepientas. Está dando órdenes. ¿Para qué? Para que haya un cambio interno. Porque Dios te está hablando. Está dándote órdenes, está dándote decretos divinos y Él mismo te mostrará el camino por donde debes andar. El ser humano es algo especial que generalmente tiene a flor de labios quejas contra Dios, contra los seres humanos, se quejan de todo. Y Dios les está hablando y ellos dicen, Dios no me habla, Dios no me habla, a mí no me habla, le habla al fulano, le habla a la fulana, pero a mí no me habla. Y Dios te está hablando a través de la palabra y vos estás rechazando. Si vos no le prestas atención a lo que Él te dice, ni tampoco quieres hacerle caso, lastimosamente Él no puede hacer nada con los que no quieren. Porque la decisión para cambiar
¿dónde está? En nuestras manos. Y Dios no hará nada si nosotros no damos el paso. La verdad es que el hombre necesita dos cosas: enseñanza para ver la luz de Cristo y práctica, vivencia de vida en la luz, que es lo que la palabra enseña, y todo se aplica a la vida diaria. Por eso la enseñanza tiene que verse, y entonces los que miran pueden entrar. Multitudes piden al Señor que los bendiga, que los prospere, que los sane, pero no le piden que le muestre el reino, ni tampoco le piden que funcione ese reino en sus vidas, que sus leyes funcionen, que sus principios funcionen. Lo que sería muy triste llegar un día a la presencia de Dios solamente para experimentar que nuestra vida nunca sufrió un cambio, ni se interesó siquiera por el reino. ¿Por qué? Porque teníamos otras cosas que hacer, que para ellos era más importante o lo más importante de sus propias vidas. La voluntad de Dios tiene que prevalecer contra la nuestra para que el reino pueda funcionar. El reino puede que parezca difícil, pero no es. Se necesitan dos cosas para entrar. Una, la humildad, y dos, la obediencia. Y Dios quiere que seamos sabios y quiere que seamos hábiles, porque entre el oír y el hacer hay una gran distancia. La palabra no va a actuar en nosotros si no invertimos tiempo y voluntad para dejarnos guiar por ella. ¿Acaso no te vistes como te agrada? ¿Acaso no comes lo que te agrada? ¿Acaso no actúas como te agrada? Para todas esas cosas necesitas una elección. Si vas a comprar algo, vas a comprar de acuerdo a lo que te agrada, ya sea para comer, ya sea para vestir, ya sea para cualquier cosa, porque Dios te diseñó así. Entonces también para que aprendas a elegir la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tendrás que poner en práctica tu decisión y reconocer que lo mejor para vos está en Dios, porque de sus planes de Él depende tu familia, depende tu trabajo y depende todo lo que tienes. Recuerden que Dios tenía un plan para su Hijo. ¿Quién era el Hijo de Dios? Jesucristo. Entonces Jesús vino y puso en práctica la voluntad de Dios. Y al poner en práctica la voluntad de Dios, todos fuimos salvos por su obediencia. La humanidad entera fue salva por la obediencia de Cristo. Lo mismo sucede ahora. Tu salvación influye en la vida de muchos, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, en la vida de tus negocios, en todo. ¿Cuántos quieren vivir mejor? Todos queremos vivir mejor. Las cosas que entendemos con la mente no producen un cambio interior, porque Dios, para producir un cambio, Dios espera que le pongamos más empeño, más perseverancia, firmeza, esfuerzo adicional en sus cosas, para poder caminar en base a su consejo. Porque la victoria no es para los que oyen la palabra, sino para quienes, para los que lo ponen por obra.
si no estás combatiendo la batalla de la fe, y si no estás peleando con tus pensamientos para llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, no puedes esperar ser victorioso. No se puede ser victorioso. Si nosotros queremos ser victoriosos, tenemos que invertir tiempo en la Escritura. Porque a veces nos parece que todo está bien, pero en realidad solo parece, porque todo está mal. Y no nos damos cuenta hasta que comienza a mermar nuestra vida espiritual. Y de repente ya no quieren venir a la iglesia. De repente ya no quieren nada. De repente ya los hermanos ya los menosprecian. Todos son unos chismosos, todos son unos feos, todos son unos Y antes todos eran hermosos, todos eran santos, todos eran bellos, todas eran bellas. Entonces, ¿qué pasó? Sin comida la gente se muere. La Biblia enseña que los problemas no vienen de repente o repentinamente. Hay un proceso, hay un transcurso donde hay un deterioro, el desperfecto, una mengua en la vida espiritual. La Biblia afirma entonces que los problemas no vienen repentinamente, hay un proceso, un transcurso donde hay un deterioro, hay un desperfecto, una mengua de la vida espiritual. Y así como es en lo natural, también lo es en el espiritual. Pero Dios siempre nos envía un predicador, siempre nos envía un mensajero de las buenas nuevas, siempre nos envía un atalaya, una alerta, un sonido, un aviso que nos está dando voces de alarma, que viene a ser como una lucecita roja que se enciende y se apaga intermitentemente, avisando que en algún lugar hay algo que no está bien. Quiere decir que cualquier rato va a haber un problema. Es como en el matrimonio. Cuando hay continuas peleas en el matrimonio, es un anuncio de problemas mayores. Pero no lo entendemos, porque queremos pensar que todo está bien cuando todo está mal. Hasta que viene la ruptura, viene el rompimiento, la quiebra. Y cada vez que la reconciliación es más difícil, quiere decir que hay más heridas en el matrimonio. Lo mismo pasa con Dios. Él nos habla, nos da sueños, nos da visiones, nos manda profetas, nos manda predicadores, profetas tras profetas, y tampoco lo entendemos. Porque el predicador está como un atalaya, como una voz de trompeta, como una voz de alerta que está emitiendo esa luz roja intermitente, avisándole que algo está pasando en su vida. Y eso le dice aquí en el verso 7 el Señor: a ti, hijo de hombre, Ezequiel, a vos te he puesto como atalaya a la casa de Israel, mi pueblo. Vas a oír la palabra de mi boca y tu deber es amonestar, reprender y corregir de mi parte. Exhortar también es un ministerio del Espíritu y consiste en alertar. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué te duermes? ¿Por qué no atiendes? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué hace tiempo que no vienes?
alertar, avisar, advertir, comunicar, anunciar y declarar lo que está mal en tu vida. ¿Para qué? Para que lo corrijas. Entonces esta pregunta es para todos. ¿Qué es lo que está mal en tu vida? ¿Qué es lo que está mal? Vos vas a responder y el Señor te dice, entonces corregí eso. Eso que está mal, eso que has dicho, corregilo. Y en todas las áreas es así. Ya sea en el matrimonio, en el trabajo, porque no cumplís los horarios. Además te llevas todo lo que está mal puesto. Puede ser que lo malo esté en tu relación obrero-patronal también. Que el patrón no le paga a los empleados. Puede ser que no estés honrando tus deudas también. Puede ser que lo que esté mal es la relación padre-hijo, hijo-padre. No hay respeto entre ambos, no hay honra. Puede ser que lo malo esté en la iglesia. Muchas peleas, mucho chisme entre hermanos. O puede ser que lo malo esté en cualquier área que el hombre no conoce, pero vos sabes. Porque la gran virtud del cristiano es que puede ver los problemas antes que sucedan. ¿Por qué tiene el creyente esa virtud? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es lo que quiso decir él? Quiso decir que él anuncia los problemas antes que sucedan. Y una persona hábil, una persona sabia, una persona inteligente ¿sabe qué? Detectar los problemas antes que sucedan. Porque Dios nos ha dado la habilidad de estar lo suficientemente despiertos para poder ver antes que un problema se amplifique o se manifieste. ¿Recuerdan a Simón el leproso? En realidad ya no era leproso, fue leproso. Pero el Señor le hizo un milagro. Y al hacerle un milagro, entonces Simón el leproso, como dice la Escritura, lo invitó a Jesús a una cena en su casa. Estaban en la mesa todos riendo cuando aparece María con un frasco de alabastro en su mano. Luego lo rompe y la sala se llena de ese olor perfumado. Y cuando Simón el leproso la vio, su cabeza se llenó de malos pensamientos. Él recién había sido sanado. Estuvo leproso. Los leprosos no podían vivir en el pueblo, no podían vivir en las casas. Cuando Simón la vio a esta mujer, comenzó su cabeza a funcionar. Y lo primero que pensó fue en contra de aquel que lo había sanado. Si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer que le besa los pies. Y el Señor dice, conoció en su espíritu lo que pensaba y le dijo a Simón. Simón le dijo, 2 deudores debían a su amo y él les perdonó a ambos. ¿Quién le amará más? Y Simón dijo, supongo el que le debía más. Bien ha juzgado, le dice. Esta mujer sabe lo que le he perdonado, por eso amó mucho. Pero lo que está juzgando no lo entiendes. Porque esta mujer lo que está haciendo es ungirme para mi sepultura. Si buscas a Dios con todo tu corazón, Él ha prometido darte luz, la luz de la vida. Y a Él se lo puede consultar todas las cosas y vas a ser alumbrado por Él.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.